Ahora comenzaremos a revisar de manera rápida la maduración de los linfocitos B. Todo esto que estas células de acá ya las vimos en el capítulo de inflamación. Ahora vamos a revisar la parte más específica. Por eso decíamos que inmunología es la otra parte del cuento de lo que vimos en inflamación. Principalmente me voy a referir a los B y en principio al B1, que es una maduración más rápida. Después nos va a llevar mucho tiempo analizar la maduración de los B2. Y entendiendo esto vamos a entender la recombinación del TCR por parte de los linfocitos T. Recordar que estos dos no llevan a cabo recombinación. De aquí a acá hay básicamente, vamos a decir que un paso intermedio aquí, que es el inmunoblasto B. Pero de aquí a esta parte en medio hay millones de células y también de aquí hasta la célula plasmática hay millones de células. Por eso decimos que estos primeros cuatro son células madre, estos primeros linfocitos B. No tienen nada que ver con estos blastos. Por ejemplo, este mieloblasto me da origen a 16 neutrófilos, este de acá. En cambio, uno de estos me da origen a millones y estos viven toda la vida. No viven 80 años como dicen, y lo mismo, digo, perdón, acá es todo lo contrario, con una célula, una capacidad muy limitada de división. Ahora, este es estamos en esta etapa, este es el precursor que llamamos precursor B, que es el mejor nombre. No hay que llamarle linfoblasto, por lo que después veremos que en la maduración de los B hay varias etapas de blasto. Y se malentiende llamarle blasto a esto como dando la idea que es equivalente a lo que decía acá atrás, ¿no? Están aparentemente a la misma altura, pero esto no es equivalente a esto. Esto más o menos está en la etapa de células formadoras de colonias por acá arriba. Aunque en la literatura tradicional se coloca a la altura de estos, pero no tiene nada que ver. Hay muchísimas diferencias y enfermedades como testigo, y si yo no entiendo esto, estoy desapareciendo muchas enfermedades que después lo analizaremos en otra ocasión. Entonces estamos en la etapa fetal, en la médula ósea, y este es el precursor B. Que recordar, hay B1 y B2. La maduración del B1 no depende del permiso del linfocito T, y la maduración del B2 sí requiere al T cooperador para su maduración. Entonces, por eso tienen esta cromatina un poco fina, pero y con grumos gruesos se alcanza a ver pequeños dibujos que son nucleolos, que no son muy aparentes, como veremos respecto a un mieloblasto que da origen a neutrófilos, pero sabemos que está desenrollada parcialmente y tiene escaso citoplasma y mucho retículo endoplásmico rugoso, puesto que aquí va a empezar a recombinar estas cadenas para dar origen a proteínas que las va a exponer en su membrana. Todavía estamos en la médula ósea. Prácticamente este video vamos a revisar solo la etapa de la médula ósea. Entonces aquí vemos el anticuerpo. Recordar, aunque aquí están separados, por ejemplo, la cadena ligera en verde y la cadena pesada en azul. Y lo más azul, vamos a decir, es la parte variable de la cadena pesada, y lo mismo la cadena. Lo más verde es la parte variable de la cadena ligera. Estas serían las regiones constantes, pero lo vamos a dividir en colores para fines de enseñanza. Sin embargo, una vez que yo recombino todos mis genes, la proteína queda todo como un continuo, no hay separación como lo vamos a ver en este video, y todo esto se pega. Recordar que las cadenas ligeras se sintetizan ya sea en el cromosoma 2 o en el 22, y las pesadas en el 14. Así es que son tres cromosomas principales, y esto va a tener importancia ya que esas son diferentes oportunidades para el linfocito, para que si le falla una recombinación tenga posibilidad con el siguiente cromosoma, y lo vamos a ir entendiendo. Entonces aquí algunos dividen CH1, CH2, CH3, otros colocan la parte de bisagra, donde están los puentes disulfuro, como la CH2. No importa esto. Después veremos que aquí también va a haber una porción muy importante que después nos vamos a deshacer de ella, que es la que se incrusta en la membrana. Pero veamos, esto que está en este verde agua es la cadena pesada, y esto verde más fuerte es la cadena ligera.
Lo que está en colores, su nombre lo dice, es la región variable de ambas cadenas, ¿no? Primero veamos la ligera, esta que está aquí. CL quiere decir región constante de la cadena ligera y VL región variable de la cadena ligera, y después vamos a explicar esto. Y lo mismo acá, esta parte del lado derecho tienen todo lo de la cadena pesada, y esta parte de la región variable de la cadena pesada, notar que son tres aquí, V, D y J, a diferencia de la cadena variable que nada más es, no hay Ds aquí, ¿no? De diversity, solo hay J de unión, o más que unión, articulación. Join en medicina y en inglés significa articulación más que unión, puesto que todos los inmunólogos dicen que es unión, y sí, esto también es una unión y esto también es una unión, y este se llama variable. Y lo que queremos saber es que esto es como una bisagra también, similar a esto. ¿Por qué? Porque esto también abre cierta, vamos a decir que tiene cierta movilidad para acoplarse al antígeno, pero no es que se amolde a él como se decía en la antigüedad. Así es que este es J y V, y acá es V, perdón, J, D y V. Y a grandes rasgos, pues esta es la molécula completa, que una vez que yo haga la recombinación primero, un primer intento de la cadena pesada en un cromosoma 14, luego un segundo intento en el otro cromosoma 14 en caso de que falle la primera, y que intente después con el cromosoma 2, el primer cromosoma 2 o el segundo cromosoma 2 en caso de que no lo logre con la primera, y lo mismo al final tendré mis últimas dos oportunidades con el cromosoma 22, para cadenas kappa o lambda, ¿no? Recordar que un anticuerpo o tiene solo cadenas kappa, estas verdes, o cadenas lambda, pero no puede tener una kappa acá y una lambda acá. Siempre va a ser una de estas que va a escoger, como veremos. Entonces esta es la cadena, bueno, a grandes rasgos un anticuerpo, y aquí ponemos dos para que veamos cómo son diferentes. Está notar cómo embona aquí una forma de X antígeno, y los colores también lo expresamos en colores para explicar más adelante otros detalles. Y acá vean cómo la forma del antígeno. Recordar que esto es en 3 dimensiones, aquí lo hacemos bidimensional para fines de enseñanza, pero esto es en 3 dimensiones, el acoplamiento, y justamente lo que va a dar la señal a esta porción de la cadena pesada, al FC, para mandar señales intracelulares hacia el núcleo para división celular. No es que se está en la membrana y después se corta como lo representa en algunos esquemas, así es que esto también va a tener importancia. Y estos puntos rojos que vemos aquí, que unen, aumenta todavía la variabilidad de unirse al antígeno. Entonces aquí vemos ahora estas mismas cadenas, pero cada una con su antígeno, y noten, el antígeno está en negro. El antígeno 1 es muy diferente al antígeno 2 en cómo embona tridimensionalmente en estas regiones. Y recordar otra cosa importante, que los linfocitos B, a diferencia de los T, reconocen o son capaces de reconocer al antígeno en su estado nativo. En cambio a los T se les presenta pequeñas porciones que van péptidos desde 8 a 15 aminoácidos, algunos dicen de 8 a 12 a 13, es decir, son péptidos cortos, que por eso hay que degradar el antígeno a péptidos muy pequeños para poderles presentar a los T, y los T puedan reconocer estos en su molécula TCR, a diferencia de un anticuerpo que es capaz de reconocer el antígeno nativo. Este puede ser parte de una proteína de un virus, y el virus completo ser endocitado por este linfocito, o una toxina, por ejemplo. Entonces las células presentadoras de antígeno son los linfocitos B, las células de Langerhans, y los macrófagos son las 3 células profesionales presentadoras, vamos a decir. Cada una va a tener importancia, ya que este presenta de una manera más específica, pero vamos a ver cómo esto se amplía, no como siempre se explica. Y el macrófago se va a parecer mucho a la célula dendrítica en la forma de presentar. La célula dendrítica, recuerden que es pinocítica, entonces también va a presentar
o antígenos más pequeños, y por eso decimos que su especialización es más en presentar virus o algunas bacterias citoplásmicas similares a los virus. En cambio, el macrófago puede presentar intrafagosómicos o bacterias o microorganismos de mayor tamaño, ya que esta es fagocítica y no pinocítica, entre otras cosas de proteínas que secretan. Entonces, este es una comparación de los antígenos, y aquí ya vemos la primera recombinación. Noten que a diferencia de los esquemas anteriores, aquí tenemos la cadena ligera subrogada que llaman, o una cadena ligera provisional, ya que el linfocito que haga esta recombinación o esta de su cadena pesada de la región variable la tenemos que llevar a la superficie de membrana, pero si solo fuera la cadena pesada sería inestable y no se llevarían a cabo las señales internas de a cabo. Por eso requerimos una cadena ligera provisional, en lo que llaman muchos inmunólogos, antes de expresar esto en la superficie, le dicen ProB, y ya cuando la expresa de esta manera con la cadena subrogada, algunos le dicen PreB. Y cuando ya están combinadas ambas cadenas, como lo estamos viendo en este esquema, pero supongamos que está en la superficie del linfocito, le llamamos ya un BCR completo, o una molécula de anticuerpo ya en la superficie expresada. Ya recombinó todas sus cadenas. Entonces esto no importa, importan, recuerden, los conceptos y no los nombres. Los nombres serán muy fácil de aprender después, aunque en la literatura hay cierta confusión, pero vamos a hacer más práctico este video. Entonces, en la cadena pesada dijimos que es en el cromosoma 14, pero como es un cromosoma autosómico, recordar que tenemos dos. Y también los inmunólogos utilizan estos términos de segmentos o regiones, pero entiéndase que más que segmentos o regiones son genes. Aquí en oscuro, el gris oscuro son los exones y gris clarito los intrones. Entonces prácticamente cada rectángulo oscuro es un gen, y el que está en color es el que estamos tratando de representar, que se están eligiendo para hacer estas recombinaciones. Vean, los colores son muy específicos, así es que como cada punto rojo de aquí me representa una probable falla, o de no llevar a cabo una adecuada recombinación, y que esa célula o esa representante de esa clona muera. Así es que será importante ver que vamos a partir en este caso del anaranjado, vamos a recombinar el anaranjado, posteriormente el verde y al final el amarillo. Y mis dos sitios de errores pues es el primer punto rojo y el segundo punto rojo. Por eso decíamos estas oportunidades. Tengo dos cromosomas 14, así es que este linfocito que tenga en especial esta recombinación, pues primero intenta con esta. Si falla, pues tiene al otro cromosoma 14, entonces aquí serían dos oportunidades. Y lo mismo para los siguientes. Pero los dos errores son los puntos rojos, pero esos puntos rojos no significan solo dos errores. Vamos a ver que ahí actúa una enzima llamada TDT, que es la que va a introducir además nucleótidos en esos puntos rojos, y esto va a aumentar todavía más la variabilidad del antígeno. No confundir variabilidad con la región, con estos genes que significan lo mismo, de variabilidad, diversidad y de articulación. Este sería la región constante. Los colores están muy bien especificados. Por ejemplo, para la región CH4 es este verde más fuerte, luego seguiría el CH3, la articulación es el CH2 y finalmente el CH1, que es toda la parte constante. Entonces noten también que aquí, como estamos comenzando, pues comenzamos con la cadena Mu, que es la IgM, ya que esta va a ser la inmunoglobulina de superficie. Ustedes dirán que es pentamérica, sí, pero el linfocito que haga esta recombinación en específico va a expresar múltiples cadenas, pero no en forma pentamérica, en un primer inicio, como cualquier otro linfocito en esta etapa, cualquier otro precursor. Cuando este se active ya en la vida postnatal y se exponga a un antígeno, pues entonces va a mandar señales internas y va a sintetizar una cadena
que se va a unir en el retículo endoplásmico rugoso para ahora sí ser secretada pentamérica o hexaméricamente, o si es IgA pues dimérica, etcétera. Entonces comenzamos con la primera recombinación, que es, veamos cómo en la cadena pesada tenemos 6 J, 27 Ds y 65 Vs. Estos de los últimos datos que se tienen, aunque esto está cambiando constantemente, pero no importa, entiendas el concepto otra vez, no importan los números. Y vamos a decir que este gen me dará origen a una proteína con esta forma tridimensional, lo mismo para esto y todos estos. Aparte, vean el color y vean la forma, y esto me va a dar diferente forma tridimensional de unión al antígeno, como veremos a continuación. Y aquí tenemos ahora las cadenas ligeras. Noten cómo aquí ya no hay Ds, sino brincamos de J a la V y de J a V. En el caso de las cadenas kappa, en el cromosoma 2 tenemos 5 J y 52 Vs, y la cadena constante pues aquí solo es una, a diferencia de lo que vimos en la parte anterior, que son estas cuatro, estas famosas CH4 de la cadena pesada, ya que es más grande. En cambio, en la que ahorita es subrogada, la cadena variable, pues tenemos solo la parte verde, que aquí estamos representando con este color. Aquí parece que hay un error, entonces es este verde más o menos, es esta cadena. Ahora, es lo mismo, este azul me va a dar origen a una proteína con esta forma y este también. Entonces vamos a decir, este linfocito, porque este es un linfocito, ya se dividió antes de esto, ya se dividió muchas veces, así es que tengo 1000, vamos a inventar un número, 1000 de estos, cada uno de esos 1000 intentando nueva recombinación ahora de la cadena ligera. Es decir, los 1000 tenían esta cadena, que en el esquema anterior pues es esta región. Cuando esta estaba subrogada, como le costó trabajo sintetizar estos tres con estos posibles errores, pues lo que hace ahora es dividirse antes de seguir intentando la recombinación de la cadena ligera. Por lo tanto, vamos a decir que tenemos 1000, y de esos 1000 cada uno va a intentar diferente región variable, y algunos pasarán la otra prueba y otros no. Así es que vamos a decir que de esos sobrevivieron 50 de esos 1000, que es mucho, ya que recuerden que la mayoría muere, pero noten que ese proceso de división también me aumenta la variabilidad. Entonces ya llevamos varios, desde de las primeras divisiones más los puntos rojos, que es donde introducen nucleótidos la enzima, pero esto es a nivel de DNA, aquí estamos a nivel de proteína, pero se va a reflejar aquí, y lo mismo acá. Entonces son varios mecanismos que me van aumentando la variabilidad en la región de unión al antígeno, o FAB, ¿no? Esta es la región constante. Entonces este escoge este, y este es de acá. Entonces este J se va a unir con este V, y son estos que estamos representando aquí, y este se va a unir con este en este caso. Pero noten que aquí es kappa. Si este linfocito falla en su primera oportunidad en el cromosoma 2 y falla también su segunda oportunidad en el otro cromosoma 2, le queda pasarse al cromosoma 22, donde está lambda. Y aquí tiene otra vez dos oportunidades, ya que tenemos dos cromosomas 22. Entonces intenta este, y digamos que ahora sí lo logra. Así es que perdió sus oportunidades en capa. Por eso van a ver ustedes, dicen los inmunólogos, hay más capas que lambda. Sí, pero esta es la razón, no nada más es decir como los clínicos, de que se dicen las cosas por decir. Esta es la razón, la mayoría lo va a lograr en estas dos oportunidades de acá. Por eso es que vamos a ver 2/3 partes de capa y 1/3 parte son lambda, ¿no? Y algo parecido va a ser así como veamos los linfocitos T del TCR alfa beta, y los pocos van a ser gamma delta. Así es que desde aquí vamos entendiendo también la maduración de los T. Ahora,
Este, aquí ya tendríamos estos anticuerpos recombinados tanto en su cadena pesada como ligera. Y veamos ahora este ejemplo. Noten, tengo la opción 1, 2, 3 y 4. Este es diferente de este, y este de este, y este de este. Entonces, esto esquemáticamente, pero si todavía tomo en cuenta los puntos rojos, que aquí no se ve la forma tridimensional de esos puntos rojos, ahí todavía tengo nucleótidos adicionales que hacen esto más variable, y lo vamos a ver mejor ejemplificado más adelante. Entonces vamos a ver cómo le hace rápidamente. Tenemos el cromosoma 14, ¿por qué? Porque tengo los tres, V, D y J. Entonces dijimos que iniciamos con el J y luego el D, por eso decimos que vamos de aquí, de la parte de joint hacia la de diversity. Entonces vamos a recombinar esta línea negra, y estos genes también es exactamente lo mismo que estos, solo que los que están en grises ya dijimos que en este momento no los vamos a escoger. Entonces tengo que pegar este con este, se ven muy bien los colores, pero entiéndase que esto está pasando a nivel del DNA, la línea germinal, por eso tiene dos cadenas. Noten que el RNA es una cadena, aquí ya estamos a nivel de RNA, pero todos los que tengan dos es DNA todavía, así es que la doble cadena. Pero esta recombinación la vamos a llevar a cabo en uno de estos, y se abren las cadenas. Ahora yo voy a pegar este con este a nivel de DNA, así es que tengo que eliminar toda esta línea negra, y es donde se hace la famosa asa para que estos dos queden pegados ya sin intrones y se fusionen, como vemos acá abajo. Ahora aquí ya tenemos la recombinación de J, pero noten que entre la parte verde y anaranjada hay una línea roja. Esa es la enzima TDT, que aquí está representada con el círculo rojo. Entonces esto es lo que hace la TDT, aumentar todavía, en lugar de que sea abrupto una proteína que cuando llega a nivel de proteína me va a dar origen a una proteína así, y esta verde aún así. Como yo voy a aumentar estos nucleótidos, entre estas dos van a formar otra forma, perdón que redunde, pero se va a formar una nueva forma que no va a ser exactamente esta, pero esquemáticamente lo estamos representando así para que no sea tan difícil. Y lo mismo va a pasar acá abajo. Ya tengo ahora estos dos unidos. Ahora supongamos que no hubo error en la TDT en el primer punto aquí, porque déjenme decirles que aquí puede equivocarse la célula en el primer punto rojo, y el núcleo puede meter un nucleótido de, vamos a decir, de terminación prematura, que a nivel de RNA se va a traducir en un codón de terminación prematura o un codón de stop, y es ahí cuando decimos que el cromosoma, perdón, que no va a pasar de ahí y tiene que intentar con el otro cromosoma 14. Pero en este caso supongamos que lo logró a la primera, pasamos a recombinar el gen V, y vamos a hacer exactamente lo mismo, un asa aquí, y vamos a pegar este con este. Eliminamos todos estos. Por eso decimos que un linfocito, todas las células del cuerpo humano tienen los mismos genes, y de cada una se podría clonar a un individuo completo, exceptuando a los linfocitos, porque los linfocitos son células madre. ¿Y por qué los vamos a exceptuar si son células madre? Todavía serían mejor. Pues por esta razón, puesto que ya estos linfocitos, después de salir de la médula ósea, ya no tienen estos segmentos, y aunque se amplifica esa clona, todas van a ser similares. Por eso es un clan o clona que tienen la misma recombinación, en este caso solo de la cadena pesada. Entonces aquí ya tenemos dos puntos rojos que son los nucleótidos que va a aumentar la TDT, y tenemos esta forma. Notar que aquí también vamos a eliminar estos de acá y los de la periferia de acá, pero no está representado en el esquema, aunque los mecanismos se cree que son un poco diferentes, pero no importa, es el mismo principio. Vamos, ahora ya tenemos pegados estos tres,
y con los nucleótidos que aumentó la TDT. Ahora, ya que recombinamos toda la región variable de la cadena pesada, pues ahora nos queda pegar con los de la región constante, pero noten como estos sí tienen intrones, que son los grises clarito. Ahora hay que eliminar los intrones y es cuando pasamos a la de aquí a acá sería la transcripción, este sería el transcrito primario, por eso ya tenemos una sola cadena, este es RNA mensajero, solo que todavía no ha llevado a cabo el splicing, así es que ahora de aquí a acá este RNA mensajero lo procesamos y agregamos el splicing y quitamos los intrones y vean como todos los genes quedan pegados, por eso decíamos que este es un continuo. Y perdón que me regrese, pero quiero que esto quede claro porque esquemáticamente se ve así, pero entiéndase que al final vamos a tener una proteína que no va a tener divisiones de aquí a acá ni de acá. Esto es fundamental que se entienda. Ahora llegamos al RNA ya después del splicing y ahora vamos a traducir la proteína, a sintetizar la proteína que va a quedar como ese continuo que les decía, pero sigue teniendo la cadena ligera subrogada, la porción variable. Es ahí cuando ya pasamos, si aquí no hubo errores, al siguiente, a la siguiente recombinación. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Era este D con este J, esta asa que decíamos, aquí ya no estamos representando los demás genes que van a quedar aquí y son los que se pierden por estas enzimas, que lo veremos cuando veamos inmunodeficiencias. Estas recombinasas lo que hacen son parecidos a pinzas, que lo que hacen es, aquí hay señales en donde inician los genes, que es lo que reconocen las RAG1 y RAG2, y son donde meten estas pinzas, y después llegan otras proteínas y otras que no estamos representando más que las más importantes como Artemisa y la DNA, la proteína quinasa dependiente de DNA, que es la azul, y estas también son fundamentales para que se lleve a cabo el corte. Y la DNA ligasa o la ligasa 4, perdón, esta azul va a separar esto que será eliminado, y vamos a ver también que si esto yo no lo elimino voy a tener toxicidad por este exceso de nucleótidos, que es otra forma de inmunodeficiencia que la explicaremos después. Y estas otras proteínas intervienen aquí. Aquí vemos ese proceso que es esta, la TDT, que está en rojo, cómo está aumentando ahí más variabilidad entre estos dos genes, y esto también quiero que quede claro por lo que vamos a decir más adelante y sobre todo cuando hablemos de neoplasias o de inmunodeficiencias también. Vean, aquí también tiene dos patitas, es decir, estamos a nivel de DNA, la TDT actúa a nivel de DNA. Acá en el esquema lo representamos con bolitas en nivel de proteína, pero para la explicación que vamos a estar dando. Ahora, algo rápido donde se puede equivocar la TDT. Esta es la primera recombinación del J con el D. Aquí decimos. Pero vean, en verde de estos 27 vamos a decir que elegimos pero este tiene estos nucleótidos, son los verdes obviamente, que al final un triplete me va a codificar para un aminoácido X. Y de ahí se continuaría, fíjense bien, este verde con este anaranjado que está acá. Es decir, ATA va a estar pegado a GCC. Es decir, que ya traducido en la proteína será una glicina unido a isoleucina. Pero como yo aumenté la variabilidad, la TDT cambió esto. Aquí está la deoxinucleotidil transferasa terminal. Agrega estos nucleótidos que pueden ser 3, 8, 12, 20, es decir, es al azar esto, y ahora en vez de que glicina se pegue con isoleucina, se va a unir glicina con arginina, luego siguen estos, y ahora esta última glicina que no tiene nada que ver con esta, simplemente aquí coincidió, se va a unir con isoleucina, y esto me va a aumentar la variabilidad. Pero noten que aquí es importante porque decimos que la TDT se puede equivocar. Como la TDT lo hace al azar, a lo mejor uno de estos nucleótidos no codifica para un aminoácido, y voy a cambiar de diapositiva y noten cómo ahora es
me codificó un TAG que en mi código genético significa un stop. Pero algo importante, aunque aquí dice stop, vean que la célula no sabe en ese momento en dónde estamos. Estamos en este J con este D. Entonces aquí ya tuve un error, pero la célula va a seguir haciendo las recombinaciones porque el error no se nota ni en el DNA en la línea general, ni en la primera recombinación, ni en la segunda recombinación, ni en la transcripción, ni en el splicing. ¿Hasta cuándo se nota el error? Hasta la hora que yo transcribo, voy a traducir la proteína y se está llevando a cabo la síntesis de estos aminoácidos, están pegando hasta que de repente llega aquí y es el codón de stop y tengo una proteína trunca que no terminó hasta acá. Hasta este momento es cuando se nota el error. Por eso esos linfocitos mueren a la hora que están sintetizando la cadena para exponerla en la superficie. Es aquí donde toda esta cadena, fíjense que todo esto no estaba mutado, toda la cadena pesada acá, pero simplemente por este error de la TDT se degrada toda la cadena, aunque no había errores en ninguno de los genes, ni en el amarillo, ni en el verde, ni en el anaranjado, ni en esta cadena pesada. Simplemente la TDT, al introducir un nucleótido al azar, pues me codificó para un stop y hasta este momento me doy cuenta. Y la célula cómo lo interpreta. Si esta no se expone en la superficie, ahí hay otras proteínas como el CD79A, por ejemplo, que envía señales de que no llegó la proteína y ese linfocito va a morir por apoptosis. En caso contrario, si llega, después veremos cómo envía las señales contrarias. Entonces es importante notar que aunque aquí se está equivocando la TDT a nivel de DNA, el error se va a notar hasta la hora que yo empiezo a traducir la proteína, a sintetizarla, perdón. Empiezo a pegar todos estos aminoácidos, arginina, valina, pero llego aquí y se corta la proteína y se degrada en el retículo endoplásmico y no llega a la superficie de ese linfocito y es como si tuviera un pro-B, aunque ya debería estar en etapa pre-B. Ahora vamos a ver de qué otra manera se puede equivocar. Noten esto, aquí se equivocó la TDT, pero ahora vean cómo de qué otra manera se equivoca la TDT. Voy a cambiar de diapositiva y qué hizo acá la TDT. Como esto sigue siendo al azar, pues sigue agregando, en vez de agregar, vean que en el caso anterior agregó 3, 3, 3, 3. Es decir, en nucleótidos, en 3 que me codifican que cada triplete es un aminoácido, pero aquí no es que se haya equivocado en un error, sino aquí en vez de meter 9 o 6 o 3, está metiendo 8 en vez de 9, porque esta A es anaranjada que le correspondería a esta. Es decir, 8 y aquí hago un corrimiento del marco de lectura, que esta G terminó aquí en G y se va a continuar con la A de acá. Entonces ya no va a ser arginina. Y noten que T acá va a ser A, G, pero la A de anaranjada se continúa con la de acá. Entonces va a ser, vamos a suponer TAA, que también en mi código genético, si lo quieren revisar, codifica para un stop. Ya sea que el stop sea acá o sea acá, es prácticamente lo mismo. Pero cuando tengo corrimiento del marco de lectura, si recuerdan, vimos algo de esto en talasemias, generalmente siempre vamos a tener un stop hacia acá. En este caso me coincidió aquí, pero puede ser acá, puede ser acá. Es decir, es también grave meter un solo nucleótido o 4 u 8, es decir, en lugar de meter múltiplos de 3, si solo meto pares, pues es un corrimiento del marco de lectura y es otra forma en que se equivoca la TDT. Aquí está, se pasó para acá y por lo tanto me queda TAA, que ya no es ni soleucina ni lisina, sino un stop. Y esta AG se continúa con T, que codificará para otro aminoácido. Pero ya no tendrá caso, puesto que cuando llegue a nivel de proteína voy a tener exactamente
Lo mismo del error de la TDT. Si todo va bien, entonces se lleva a cabo la síntesis de proteínas y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que esta proteína con la cadena ligera subrogada la voy a exponer. Esto está pasando a nivel del retículo endoplásmico rugoso, pero va incrustada en la membrana y cuando llega a la superficie envía señales esta parte, la región FC, de que sí llegó la proteína y esa es una señal positiva para la célula de que necesita seguir proliferando y ahora intentar la nueva recombinación con los genes de la región variable con esas oportunidades que ya decíamos. Acá me faltó comentarles, aquí estamos hablando de la cadena MU, pero noten que puede ser D o 4 de las gamas. Recuerden que hay 4 gamas, aquí está, primero está la 3, la 1, luego la 2 y la 4, o 2 alfas, la alfa 1 y la alfa 2, o epsilon, dependiendo cuando vayamos a hacer el cambio de isotipo. Noten, aquí estamos en la parte final, estamos aquí nada más, ya tengo el RNA mensajero en splicing y ahora lo que vamos a agregar, aquí es donde la TDT se pudo equivocar, supongamos que no se equivocó, pues me va a dar origen a esto y ahora agregamos el CAP al principio y el poli A al final para que esto tampoco se degrade y sea viable y se sintetice ahora sí finalmente la cadena pesada. Entonces aquí vemos la TDT y los posibles stop, por eso lo ponemos, pero recuerden que esto no es a nivel de proteína sino a nivel de DNA. Y la cadena subrogada, ya que también si la inmunoglobulina llegara a la superficie de membrana sin la cadena subrogada también es inestable y no se llevan a cabo las señales adecuadamente. Ahorita lo vamos a decir muy simple, si no el video sería muy largo. Seguimos en el cromosoma 14. ¿Qué pasará si no logra con ese primer cromosoma 14? Pues intenta con el otro cromosoma 14. Y si ninguno de esos lo logra, pues muere la célula. Pero los que sí lo logren, como fue un esfuerzo tremendo, vamos a decirlo simple, pues no tiene caso que inmediatamente se vaya a recombinar la variable. Primero se tiene que dividir, por eso dije que cuando esto llega a la superficie, lo primero que hay que hacer es dividir 100 o 1000 veces a esa célula para que esas 1000 intenten ahora la variable y es lo que decía, sobreviven 50 de esas 1000, pero siempre tengo una representante ahí, ¿no? Pero de esas 50 no todas van a tener la misma variable, así es que voy a tener 50 combinaciones posibles diferentes. Y esto noten que sigue aumentando más mi variabilidad y por eso decimos que tenemos prácticamente nos podemos adaptar a cualquier estructura en este universo. Hablando tridimensionalmente, ya que una vez recombinamos ambas cadenas. Y basta que se adapte un poco para que después en un segundo proceso, en el caso de los B2, en un proceso que se llama hipermutación somática, aumentemos todavía esa posibilidad de un mecanismo similar, dividiendo a la célula muchas veces y cada una probándose y las que lo logren siguen hasta célula plasmática. Ahora vamos, aquí ya estamos poniendo solo las oportunidades, vamos a decir que esta clan, aquí recuerden que hay 100 o 1000 células, no sabemos, vamos a decir que hay 1000 con esta división. Además, ¿por qué tienen que ser 1000? Para que 50 se vayan a un ganglio, 50 a otro, 50 al vaso, 50 a una parte de las mucosas, otros 50 a otra parte y así para tener unos cuantos representantes de ese clan o familia o clona en las diferentes partes del cuerpo. Además estos se van a estar moviendo, no se van a un ganglio y ahí se quedan estáticos como todo el mundo piensa. ¿Y por qué tenemos dos cromosomas 14? Ya dijimos, son autosómicos, pero aquí ponemos esquemáticamente dos. ¿Por qué? Por esas dos oportunidades que lo voy a seguir mencionando, ya que esto nunca se explican estas oportunidades. Y no nada más porque no se expliquen, sino es lo que estoy tratando de decir. Cada oportunidad puede ser fallida, pero si no es fallida, me sigue aumentando la variabilidad, ya sea a nivel de TDT
o en la primera oportunidad o en la segunda, o que se divida esta y ahora recombinen diferentes variables, como ahora veremos. Por ejemplo, este amarillo es este que eligió este verde de la D y este anaranjado de la J. En cambio, este de aquí eligió de los V este azul, este morado y este otro azul. Y este igual, este verde fuerte de las V, este morado acá y este azul de acá. No es que este linfocito se haya dividido en estos, no. Este es diferente de este y este de este. Pero aquí hablamos de 1000 células, aquí otras 1000 y aquí otras 1000 o X número, ahorita no. Entiéndase que cada uno es un clan. Y ahora cada una de esas 1000 va a tratar una combinación de su cadena subrogada. Y es cuando pasamos al siguiente cromosoma. Estos ya pasaron la prueba, ahora ¿en qué etapa estamos? Estábamos en el precursor, en la médula ósea del feto. Todavía no sale ni siquiera sangre periférica, puesto que tiene la cadena ligera subrogada. Entonces, este IGH, por eso decimos aquí, estamos en cadena pesada. N número de veces se va a dividir esta célula. Aquí ponemos 2, pero noten cómo es una división horizontal o una división simétrica. En cambio, cuando se divide vertical es asimétrica. Y esto implica maduración hacia abajo. En cambio acá implica mantener estas pequeñas familias, porque si ya logré una recombinación que me dio mucho trabajo para la cadena pesada, pues antes de intentar con la ligera me divido muchas veces N para que esas 1000 intenten oportunidades con la cadena variable. Lo digo de diferentes formas y con diferentes esquemas para que se empiece a comprender. Supongamos que aquí estas 499 no lo lograron y estas 500 no lo lograron. Me queda una, estoy exagerando, pero siempre va a haber representantes por estas formas de dividirse. Y esta que sí lo logra pasa ahora a recombinar la cadena ligera IgL de la inmunoglobulina. Y otra vez n número de veces se va a dividir porque no requiero a una. Esta ahora se divide para hacer esta oportunidad, que sería lo mismo acá, pero noten que esta es la que está logrando la recombinación exitosa, porque estas de acá murieron, aquí son varias. Y esta desaparece, por eso está en un recuadro negro, porque al dividirse en estas dos, esta desaparece. Y estas al dividirse en dos, pues esta desaparece y así. Entonces, esta que sí logre, estamos en este paso apenas, en la recombinación de la cadena ligera, y después pasaremos acá. Ahora, es lo que decimos, cuando yo no tengo una inmunoglobulina de superficie, muchos inmunólogos o hematólogos llaman a esto una célula pro-B. Y cuando ya tengo la cadena, en la etapa que estamos, la inmunoglobulina con su cadena ligera subrogada, es lo que llamamos pre-B. Así es que estamos ahorita en la etapa de pre-B y seguimos estando en la médula ósea. ¿Y qué es lo que pasa? Envío esta proteína a la superficie, que es el esquema que acabamos de ver, y noten cómo esta región que no estaba representada es provisional y es una parte hidrofóbica, y esta es la que ya no voy a sintetizar si pasa la prueba, si el linfocito una vez encuentra su antígeno. No en esta etapa, ya una vez que salga circular. Para que ahora sí la inmunoglobulina que se sintetiza en el retículo endoplásmico ya no quede incrustada en la membrana y pueda ser secretada. Y si es una IgM ya veremos cómo se une. Pero entiendas esta parte. Pero aquí lo importante es que cuando esta inmunoglobulina llega a la superficie, aquí hay una serie de fosforilaciones, que aquí están los fosfatos en rojo, a estas proteínas CD79A y el B, que de hecho si recuerdan, sobre todo los patólogos, CD79A nosotros podemos marcar linfocitos en esta etapa y es un PAM-B, y se sigue manteniendo esta proteína en muchas etapas de maduración del linfocito B, y aquí lo vemos muy claro. Esta no me sirve solo para que yo como patólogo identifique a la célula. Esta es su función original, enviar fosforilaciones hacia el núcleo. ¿Para qué? Para proliferación celular, es la primera señal. Por eso dije, yo no voy a intentar solo con esta. Primero divido a la célula muchas veces y ahora sí la segunda intento es recombinar las cadenas ligeras, pero ya una vez que tengo 1000 de estas, por si muchas de estas fallan. Porque en este momento, en esta etapa, tengo antígenos propios y el chiste es no embonar con ellos.
de manera normal. Y también otra cosa aquí importante, todos los inmunólogos dicen que el linfocito reconoce lo propio de lo extraño. No, si yo en esta etapa fetal introduzco un antígeno de otra especie animal, bovina por ejemplo, en esta etapa, pues el linfocito no sabe si es bovina o no. Como está en esta etapa, cree que es un antígeno propio y no la va a desconocer a futuro cuando ya esté en la vida postnatal y me exponga a esa proteína, que de hecho es parte de las terapias. En alergias o en estos síndromes graves como el de Netterton, por ejemplo, donde nacen con estas alergias, o estos individuos hipersensibles, tratarles de sensibilizar desde estas etapas para que en un futuro pues no hagan esto. Así es que no hay que decir que el linfocito reconoce lo propio y lo extraño, porque la proteína bovina no es mía y no la desconozco. Y a futuro la voy a reconocer como propia, aunque es bovina. Entonces, mejor hay que decir que en esta etapa los linfocitos reconocen de lo que se han puesto en contacto en esta etapa de lo que no se han puesto en contacto. Es muy diferente. Y vamos a ver qué aplica para antígenos propios. Y lo que vemos en los tejidos que ustedes llaman inmunoprivilegiados, ¿no? Pero por eso insisto, entender y no aprender. Y menos repetir como dicen allá afuera. Entonces, a partir de ahora y para este curso, los linfocitos T y B reconocen de lo que se han puesto en contacto en la vida fetal de lo que no se han puesto en contacto y no lo propio de lo extraño, porque si no, yo no tendría enfermedades autoinmunes del testículo, del sistema nervioso, del ojo, y es propio. Así es que estamos diciendo otra vez tonterías nada más por seguir esta academia absurda de los inmunólogos. Ahora, estas proteínas decimos que envían señales, también sí que es importante, y aquí una que nos va a importar para cuando veamos inmunodeficiencia es la famosa BTK por el doctor Bruton allá por los años 1950, si no mal me equivoco, que describió varios pacientes con estas deficiencias. Ahora ya se sabe muy bien que si yo no tengo esta proteína, estas fosforilaciones ya no pueden seguir hacia el núcleo, y aunque sí tenga mi cadena recombinada o ya el BCR completo, pero ni siquiera llega a BCR, porque desde que yo tengo una cadena subrogada, estas señales no pasan en el caso de la deficiencia de BTK, y por eso estos pacientes no tienen anticuerpos, tienen baja cantidad. Después veremos los detalles, los subtipos, pero ahorita es para describir el mecanismo. Entonces, este es el chiste. Expresar esta en la superficie, viene en el retículo endoplásmico, pero viene incrustada, así es que cuando la vesícula se fusiona con la membrana, esta queda incrustada aquí y envía estas fosforilaciones, y es una señal positiva para la célula decir, si llegó la proteína, ahora vamos a la cadena ligera. Pero primero me divido y después recombino la cadena ligera. Ahora, ¿qué pasa si no llega? Vean aquí, supongamos que no llegó, pues no se envían estas fosforilaciones y no hay señal de proliferación, y esta célula lo contrario, es una señal negativa y muere por apoptosis. Ahorita lo vamos a decir simple, y vean desde qué etapa, pre-B, ni siquiera llegó a BCR o a un linfocito virgen. Ahora, seguimos aquí. ¿Por qué pongo estos números ahora en lugar de los cromosomas? Supongamos que de esta clona solo tengo 800 representantes, de esta 900, de estos 1000. Están inventados obviamente. Y estas son esas oportunidades que decíamos, porque ahora de estas pues vamos a decir que sobreviven 10, de estas sobreviven 70, de estas sobreviven 100, por ejemplo. Y esas son las que se van a distribuir a futuro en un tejido, y vean cómo sigue aumentando mi variabilidad. Pero como siguen siendo células madre, esta y esta, se podrán dividir las veces que quieran. Aunque aquí diga 800, esta al rato se sigue dividiendo. Y se va a dividir sobre todo más una vez que se exponga a su antígeno, ¿no? Aunque vamos a ver que hay linfocitos que van a permanecer vírgenes para toda su vida, porque nunca van a encontrar a ese raro antígeno.
X para el cual fueron diseñados. Ahora vean este esquema que es interesante. Supongamos que voy a agarrar de estos tres, voy a agarrar el de 800, que ya logró esta recombinación y que es la que acabamos de ver expresada en la superficie. Tenemos la cadena ligera subrogada, pero esas 800 células tienen esa misma recombinación de la cadena pesada. ¿Cuál? Esta. Estos mismos colores, véanlos. Y voy a pasar al siguiente esquema. Me voy al cromosoma 2 con capa. Y vean cómo todos, por eso están en recuadros, todos tienen la misma recombinación de la cadena pesada. Pero de esas 800 vamos a decir que esta familia logró esta recombinación. De esas 800 esta otra logró esta. Y de esas 800 esta logró esta. Y así hasta llegar a 800. Si es que todas pasaran, pero ya dijimos que la mayoría muere, por eso dije que de esas 800 vamos a decir que 10 lo lograron. Aquí estamos viendo solo 3, entonces vean cómo aumentó la variabilidad del antígeno. Cada una se une a diferente forma tridimensional del antígeno, ya después analizan la forma del antígeno y otra cosa importante, vean cómo tuve primera oportunidad, segunda oportunidad. Este también tuvo primera oportunidad, segunda oportunidad. Este tuvo primera oportunidad, segunda oportunidad, como no pasó en ninguno de los cromosomas 2, se va al 22 y ahora es cuando queda como un lambda y ya no capa, porque falló en sus primeras dos del cromosoma 2 y ahora tiene dos oportunidades en el cromosoma 22. ¿Sí? Esto es muy fácil de entender, no de aprender, porque si se lo intentan aprender de memoria se van a equivocar. Y es así como, aunque es la misma cadena pesada, vean cómo aumenta la variabilidad simplemente por recombinar la cadena ligera. Y además hay que tomar en cuenta que las pelotitas rojas representan los nucleótidos que agregó la TDT. Entonces eso todavía aumenta más. Y aquí se ve muy claro, perdón. Decíamos que tenemos 2/3 partes, aquí está representado, de cadenas kappa. No es que sea la más frecuente, como dicen los inmunólogos. Esta es la razón. Primera oportunidad. Por eso dijimos, primero inicio con el J, luego con el D y luego con el V. Y lo mismo hace la cadena ligera. Inicia con el J, primera oportunidad, segunda oportunidad. Digo, aquí solo es el paso de aquí a aquí, pero como hay 2, pues hace estas dos oportunidades y no se va al 22. Por eso esta es la razón de que hay más capa que lambda. Ahora sí, noten ahora que este esquema pareciera el que ya vimos, pero esta es la célula original. Por eso tiene la misma cadena para todas. Tengo 1, 2, 3, 4, pero noten algo. Este es diferente de este. Este es diferente de este y de este. Pero este 4, vean cómo se parece. Parecieran ser el mismo, el 1 con el 4, si lo analizan. Pero aquí estamos representando a la TDT, obviamente esquemáticamente no se ve, pero aquí hay 15 nucleótidos y aquí hay 2 nucleótidos. Entonces eso aumenta la variabilidad, aunque parezca esquemáticamente la misma. Insisto con esta TDT porque esa es otra manera de aumentar la variabilidad en la región FAB del anticuerpo. Y esto es lo mismo, las oportunidades donde se puede equivocar mi TDT, aquí noten que es una y acá 2, ¿no? Que en teoría serían 4, pero por cada cromosoma va a haber una oportunidad. Entonces aquí a simples rasgos vamos a decir que tiene 6 oportunidades hablando de cromosomas. De llevar a cabo una recombinación exitosa. Las que pasen por más oportunidades pues van a terminar siendo lambdas. Las que lo logran son la mayoría y por eso son kappa la mayoría. Y pocas quedan en la cadena pesada. Van a decir muchas mueren pues, pero por eso decíamos, si tengo 1000 de estas y 50 lo pasan, pues esas 50 se dividen de manera simétrica como ser la madre y luego asimétrica para intentar la variable. Y ya tenemos aquí pues la recombinación de las dos cadenas.
Y ahora noten el esquema, pareciera el mismo, pero no. Ahora aquí ya están recombinadas las dos y ahora se llama BCR, pues ya es completo, pues ya es más que un pre-B. Después veremos qué anticuerpos se expresa cada uno. Ahorita eso no es importante para los fines de la clase. Y ahora se envían estas señales y esta otra vez, si le costó mucho trabajo hacer estas recombinaciones, pues no me voy a quedar con una célula. Las primeras señales proliferar muchas veces para tener un clan representando a esta célula en cada tejido asociado a mucosas, en cada ganglio y en partes del vaso. Por eso el antígeno que entre por donde entre, siempre voy a tener esas posibilidades de encontrarlo. Y la segunda pues ya será, aquí ya no sería la recombinación de la cadena ligera, aquí ya pasaría a ser una célula virgen y salir ahora de la médula ósea. Estábamos en médula ósea y ahora aquí es algo similar, pero noten algo, vamos a decir que aquí este V de la parte variable, este azul, hizo esta recombinación y ahora es muy difícil encontrar un antígeno que tenga esta entrada y acá sea ancho, por ejemplo. Esto es esquemático, pero para que se entienda. Entonces, como esto es muy raro, son posibilidades muy raras, pues célula virgen se puede quedar así, nunca encontrará su antígeno en toda la vida y permanece siempre en esta etapa, y por eso decimos que son células madre, porque siempre yo soy un feto y la tengo, soy adolescente y la tengo, soy adulto y la tengo, me muero, soy anciano y la tengo. Ahí se ve muy claro que es una célula madre y hay muchísimas más explicaciones. Por eso molesta cuando dicen que el linfocito que sale de ahí es una célula madura. Algunos sí lo dicen madura en el que ya logró esta recombinación, sí, pero ni esa es la célula madura, porque yo no puedo decir que el neutrófilo en la etapa de promielocito que ya tiene gránulos es maduro por tener gránulos. No, es maduro hasta que es un neutrófilo y es más móvil y secreta y exocita y mata. Y lo mismo aquí, no me sirve aquí. Maduro va a ser cuando sea célula plasmática productora de anticuerpos de baja afinidad o de alta afinidad que ya es capaz de secretarlo y que son funcionales. Toda célula madura es la que ya no tiene masa que dividirse, así es que aún así sigue siendo un error gravísimo repetir que estas células son maduras en el sentido que lo quieran decir, porque eliminan muchas enfermedades que voy a decir. Ahora, esto es para explicar lo de los linfocitos vírgenes, pero también puedo tener antígenos muy raros. Esto también esquema me puede servir para explicar que yo sea de las pocas personas que reconocen mejor ahora que está esta pandemia a ciertas proteínas del COVID y me defiendo mejor que otro paciente, aunque eso va más allá todavía, sobre todo a nivel de moléculas presentadoras de antígeno, ¿no? De las famosas MHC o HLA, ¿no? Que su mejor nombre debe ser molécula presentadora de péptido, porque eso es lo que hacen, no están ahí para rechazar trasplantes. Pero bueno, ya discutiremos esa parte, que es otra cosa que no me deja entender la inmunología. Pero no importa, este esquema para eso me sirve también, que yo puedo tener la perfecta recombinación para un antígeno raro y defenderme mejor que otras personas que no tienen esta recombinación. Pero otra cosa, este esquema también me podría servir para reconocer, por ejemplo, un polen. Y el polen es una sustancia inocua para el 90 y tantos por ciento de la población. Entonces aquí es una desventaja, que yo hice una recombinación muy rara que reconoce un antígeno que no es nocivo, ya que el polen no se divide. Yo no tengo septicemia por polen como una bacteria, ¿no? El polen no se divide adentro de mí, así es que es un error también del sistema inmune interpretar o sobreinterpretar estas señales, porque van a mandar señales acá de proliferación en alergias a algo inocuo que para la mayoría pues no hace daño, pero el sistema inmune es algo que no sabe, él solo lo hizo de manera al azar en la etapa fetal, y esto me va a dar problemas a futuro. Para que veamos la importancia de esto y no nada más aprenderse las cosas. Entonces desde aquí ya vamos viendo
o enfocándonos a diferentes patologías, desde inmunodeficiencias hasta cómo me defiendo mejor o alergias, etcétera. O cómo voy a cambiar estas AIG, por ejemplo, también en alergias. Entonces aquí, ahora supongamos que este es un autoantígeno, supongamos que ya hizo toda esa recombinación, ahora le queda probarse. Esto lo veremos más a detalle después, pero esta es otra prueba que tiene que pasar. Si este embona con un autoantígeno, también va a ser eliminado en esta etapa de precursor para que cuando salga la sangre pues no reconozca lo que ustedes llaman antígenos propios, ¿no? Es decir, antígenos con lo que ya se puso en contacto. Pero sí va a desconocer al sistema nervioso, así es que eso es relativo, entiendan, por favor. Entonces, y otro concepto importante que quiero dejar claro aquí, este es cualquier X célula que tiene un receptor y que estas son fosforilaciones y envían señales al núcleo. Pero este es un factor de crecimiento, supongamos eritropoyetina y este es un eritrocito, o factor de crecimiento de neutrófilo si este es un neutrófilo, es decir, llega el factor de crecimiento y estimula a este receptor a enviar fosforilaciones y señales intracelulares. Lo mismo, antígeno es el equivalente del factor de crecimiento de una célula X. Por eso el linfocito, o por eso decimos factor de crecimiento es igual a antígeno, o antígeno igual a factor de crecimiento. Para el caso del linfocito, si embona su antígeno, esto envía una serie de señales hacia el núcleo que hace proliferar esa célula, y es lógico, puesto que si yo emboné bien, ahora necesito proliferar más para buscar a este antígeno en todos mis tejidos. Y recuerden esto, por favor, factor de crecimiento igual a antígeno, porque vamos a ver cómo se activan las células, por ejemplo, los linfocitos B1 que no requieren el permiso del T. Este es su señal de sobrevida, basta con que se una al antígeno para que empiece a proliferar y se transforme en un linfocito productor de anticuerpos de baja afinidad o IgM. Y esta célula virgen ahora ya va a tener la IgD para que después explicaremos, vamos a ir para estabilizar los demás anticuerpos, y la IgM sigue siendo de membrana pero ya está completa. Y me regreso al esquema que habíamos dejado pendiente de la etapa de maduración en la que estaba. Ahora sí, aquí ya pasamos la prueba también de la cadena ligera, primero cadena pesada, cadena ligera, esta se divide en el número de veces y me da origen a todas estas, que también cada una es n número de veces. Aquí es donde ya se pierde la expresión de TDT cuando hablemos de neoplasias. Pero, ¿qué quiero decir? Que ya no necesito a la TDT, pues que ya hice las recombinaciones correctas, y ahora cada uno de estos me da origen a diferentes linfocitos. Este tiene diferente, vamos a decir que la misma cadena pesada, pero cada uno de estos tres tiene diferentes cadenas ligeras y cada uno de estos se divide a estos, y hasta aquí sigue siendo célula madre. Así, los linfocitos que vemos en la sangre que llamamos vírgenes son células madre todavía, ya no tienen TT, pero ahora comienzan a expresar otras moléculas, por ejemplo el CD20, además del CD79A y el PAC5, entre otros que ahorita no quiero mencionar, y estas las voy a tener. Por eso digo, si yo en una enfermedad injerto contra huésped va una sola célula de estas en el injerto, el que reciba esto, este es capaz de proliferar en otro organismo y dividirse y atacarlo. ¿Por qué? Porque uno de estos se puede convertir en millones en otro cuerpo humano. Pero como ese otro cuerpo humano está inmunodeprimido, puesto que es el receptor, y lo van a radiar para que pueda recibir el trasplante, por ejemplo, pues lo va a destruir al organismo completo, porque aquí se demuestra la capacidad de célula madre, cosa que un mieloblasto neutrófilo no podría, porque un mieloblasto neutrófilo me da origen a 16 neutrófilos maduros y que viven unas cuantas horas, y así es que eso no le haría nada a un paciente inmunodeprimido. En cambio estas sí lo van a destruir. Además, esto explica la respuesta inmune normal o fisiológica. Entonces, quien diga que el linfocito que vemos en sangre es maduro, pues no sabe la cosa tan grave que está diciendo. Y voy a ir enfermedad por enfermedad.
ahorita no lo han visto todavía. Y ahora estábamos ya para terminar acá. Ahora veámoslo ya en frotis. Por ejemplo, estos ya son linfocitos. Vean cómo vuelve a enrollar su cromatina. Los núcleos ya son menos evidentes. Tiene escaso citoplasma. Y ahora va a... Por ejemplo, este de acá se va a transformar a un linfocito que llaman en la literatura plasmocitoide. Pero recuerden que esta es una célula plasmática pequeña, productora de anticuerpos de baja afinidad o IgM. Y este paso de aquí a acá no requiere el permiso del T, pero no es un solo paso. Recuerden que de aquí a acá hay millones de divisiones aquí. Pues sí, lo que requiere es millones de células plasmáticas, no requiero una. Y que si tengo 100 de estos, no requiero 100 células plasmáticas. No, por eso son células madre. Y esta es la célula madre y esta ya no se divide, esta ya no es célula madre. ¿Hasta dónde deja ser célula madre? Hasta las que llaman ustedes de memoria. Las de memoria todavía son células madre. Y es lógico, puesto si vuelve a entrar el antígeno, esas las necesito replicar nuevamente. Porque los títulos van bajando, sobre todo en los primeros 6 meses, por ejemplo, otras a un año. Pero a los 2 años ya no tengo aparentemente nada de anticuerpos, pero sí tengo linfocitos de memoria que son células madre y que se pueden dividir asimétricamente o de manera simétrica. Y los que se hagan asimétricamente es para secretar anticuerpos nuevamente después de 2 años que no me expuse a ese antígeno. Y este de acá vamos a suponer que se transforma a esta célula plasmática, que este es más grande, con más pseudópodos, más Golgi, más productora de anticuerpos de alta afinidad, es lo que llamamos célula plasmática. Estos casi están al mismo aumento, comparen los neutrófilos, este con este no, este está aplastado y es una banda, pero más o menos están en tamaño y vean como estos casi son del mismo tamaño, a diferencia de este cabe aquí como 2 veces y medio o 3, es decir, estas son células más grandes y más productoras. Por eso este tarda 3 días en aparecer o 2 días. Este tarda 10 días o 7 días. Pero estos me defienden los IgMs temporalmente. Y estos lo harán mejor porque se adaptan mejor al antígeno, pero requieren más tiempo. Estos requieren permiso del T cooperador, estos no requieren del T cooperador. Este solo es antígeno, es igual a factor de crecimiento. Y lo podemos ver de otra manera. Las IgM, una infección reciente, pues me está indicando que la infección es reciente por esta razón, porque de aquí a acá hay desde 24 a 48 horas o 3 días, y de aquí a acá hay 7 a 10 días, así es que si yo ya tengo estos, puede ser que es la segunda semana, o bien, si esto es crónico y títulos bajos, pues esto indica que ya me expuse a ese antígeno y que no es una infección activa. Esta sí indica sobre todo actividad, sobre todo si los títulos son importantes. Entonces podemos estar jugando con estos esquemas, pero vamos a tratar de aterrizar esto. De todas maneras, seguiremos explicando en los posteriores videos otros detalles. Esto ya lo habíamos visto en clase, pero aquí lo voy a ocupar. Aquí ponemos un mieloma múltiple, que es el extremo contrario, donde de manera normal los anticuerpos están en la parte gamma y un adulto promedio tendría esta meseta. Si tuviera una infección, esta meseta se eleva un poco dependiendo de los anticuerpos que exprese. Pero una neoplasia, vean cómo supera incluso a la albúmina, que es en teoría la proteína más abundante, pero un mieloma múltiple muy productor, pues el pico monoclonal va a superar a la proteína albúmina. Este sería lo normal, pero un bebé, por ejemplo, un recién nacido, si le hacemos una electroforesis va a tener esto aplanado y no significa que sea inmunodeficiente. Se defiende igual que un adulto, vamos a decirlo simple, más o menos igual, porque tienen prácticamente los mismos anticuerpos, pero este los tiene en el suero, tanto que se ven en la electroforesis de proteínas, y este los tiene en la membrana de ese linfocito y por lo tanto aún no han sido secretados, puesto que primero el bebé se tiene que empezar a exponer con esos antígenos
y cuando llega a la vida adulta pues va a tener una electroforesis parecido a esta, ¿no? Ya desde la adolescencia o antes. Pero esta misma gráfica del extremo podría ser una verdadera gamma-globulinemia o hipogamma-globulinemia siempre y cuando la clínica de ese paciente me lo diga. Además puedo hacer ya electroforesis específica solo de anticuerpos y ver los títulos que tiene, y a lo mejor van a estar aplanados todos, o si es un hiper-IgM van a estar aplanados todos los demás menos las IgMs, etcétera, ¿no? Pero vean cómo esta gráfica puede corresponder o a un recién nacido o un bebé, por ejemplo, o bien a una verdadera gamma-globulinemia en el adecuado contexto clínico. Entonces el bebé en esta etapa pues los tiene así, y en cuanto se exponga pues esto envía señales de división, se amplifica esta clona, pero ahora la proteína que secrete la va a sintetizar en el retículo endoplásmico rugoso, pero ya no va a quedar incrustada en la membrana, sino va a ir en la luz de esas vesículas que se van a exocitar cuando este sea activado sin el permiso del T cooperador, y me va a producir ahora sí los anticuerpos pentaméricos o hexaméricos. Y recuerden que esto es fijador de complemento, y es lógico puesto que esta es mi primera inmunoglobulina que me defiende, y para ayudarse de esa baja afinidad pues tiene muchas patitas, pero también para ayudarse más se complementa con las proteínas que yo llamo del complemento. Por eso es la mejor fijadora de complemento. Y aquí lo vemos ya en un frotis, este linfocito, al ser activado sin el permiso del T, solo basta el antígeno, es igual como el factor de crecimiento, no de transcripción, de crecimiento, y se transforma en una célula plasmática pequeña productora de IgM. Entonces, no confundir factor de transcripción con factor de crecimiento. Perdón que regrese aquí, pero este es un factor de crecimiento, es externo, y el factor de transcripción es interno, como el que vimos en el núcleo. Por eso decíamos en el esquema de acá que este sí es un factor de transcripción. Los de crecimiento están acá arriba, los de transcripción están acá abajo, y los de maduración son parecidos, pero ahorita quedémonos con esos dos nada más. Entonces esto aquí ya es un linfocito virgen, y este ya sale a sangre y es cuando se empieza a probar, pero este recuerden que no actúa como tal en la sangre, esto sobre todo va a los tejidos a probarse, ya que ahí son sitios de más probabilidad de encontrar a su antígeno. Si es en un antígeno sanguíneo, una clona de estas debe estar representada en el vaso, en el órgano vaso. Si es un antígeno de los intersticios, pues varias clonas de estas deben estar distribuidas en diferentes ganglios linfáticos, y si es un antígeno que entra por las mucosas, pues varias de estas deben estar unas en el que ustedes llaman sal, val, etcétera, etcétera. Que es lo mismo, ya que un linfocito de estos que hoy está en las amígdalas o en el anillo de Valdeyer, mañana despierta en el ganglio femoral, pasado mañana en el vaso, es decir, están recirculando y no están estáticos, como veremos en el siguiente video de los tejidos linfoides. Y ahora finalmente con esta termino comparando un mieloblasto, que dijimos este me da origen a 16 neutrófilos, en cambio uno de estos me da origen a millones de células plasmáticas. Si es que no hay comparación entre estas, están en diferente etapa de maduración. Esta no es célula madre, esta es célula madre. Esta tiene una capacidad limitada, esta es una capacidad prácticamente ilimitada, y por eso es que lo tenemos toda la vida. A diferencia del virus del simio, por ejemplo, el HTLV1, o que es primo hermano del virus del SIDA, de la inmunodeficiencia, entonces ahí sí me destruye linfocitos, pero sobre todo linfocitos T que no van a dar permiso a los B2 a transformarse a plasmáticas, y aunque tenga B2 pues no van a transformarse, ¿no? Los B1 sí lo podrán seguir haciendo. Esto después regresaremos más, y en el siguiente video pues veremos todos los tejidos periféricos que llaman. Los centrales también los veremos después, pero entiéndase que los tejidos que llamamos centrales son tejidos
de recombinación genética y los que llamamos periféricos son tejidos de reconocimiento antigénico, no por fuerza de presentación, sino salimos a reconocer y no es garantía de que lo encontremos a mi antígeno raro. Aquí vemos una mucosa y lo que queda en medio de las glándulas pues son linfocitos que en un principio están difusos y que pueden formar estas estructuras o folículos linfoides. De una sola pareja de un T con un B, aquí se puede formar miles o millones de linfocitos B, que era uno, y un T que era uno también, y se comienzan a formar estas estructuras. Por eso estas se hacen y se deshacen, no están fijas como piensan muchos inmunólogos. Y lo veremos en las inmunodeficiencias. Los niños burbuja, por ejemplo, tienen aplanado todo esto y no tienen formación de esto. Entonces, esto es todo. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.